TBC, una MEC-TB, ¿qué más le damos? ¿Qué más le agregamos? ¿Qué pasa con la meningo-TB? Corticoide, porque hay inflamación, ¿no? Entonces hay edema, hay inflamación, tenemos que darle corticoide. El más usado es la prednisona a 1 a 1.5 miligramos por kilogramo por 2 a 3 semanas y luego le van reduciendo la dosis el 30% cada semana. Continúa, por favor. Este es el esquema resistente. Son 3 esquemas. El esquema estandarizado, el individualizado y el empírico, ¿no? Esos son los esquemas para TBC resistente. ¿A quién le damos el estandarizado? El estandarizado es un esquema en el cual el MINSA ya nos proporciona el esquema a todos los pacientes que sean resistentes. Tenemos la primera fase que es de 6 a 8 meses, donde está etambutol, piracinamida, levofloxacino, kanamicina, etionamida, cicloserina, y va a ser todos los días. La segunda fase es de 1 año a 16 meses, que es diario, la única diferencia es que le quitas el inyectable, le quitas la kanamicina. Imagínense recibir ampollas por 8 meses todos los días. Y no quiere decir que solamente le pongan endovenoso, es intramuscular generalmente. ¿Dónde lo van a recibir? En las postas de salud. Entonces, ¿a quién le vamos a dar el esquema estandarizado? Va a ser a pacientes con factores de riesgo para MDR y quien por la severidad de su caso no se puede esperar el resultado de la prueba de sensibilidad rápida o la prueba convencional para iniciar el tratamiento. ¿Qué pacientes son los factores de riesgo para desarrollar TBC resistente? ¿Quiénes están más propensos? Inmunodeprimidos, como pacientes con VIH o que están con cáncer, ¿no? Básicamente. ¿Quién más? Diabetes mellitus, ¿ya? El personal de salud es factor de riesgo, o sea, nosotros somos factor de riesgo para desarrollar TBC resistente. ¿Quién más? Hacinamiento. ¿Quiénes están? Los pacientes que vienen de PIXI, pues, los del penal, están en hacinamiento. Los privados de la libertad tienen factor de riesgo para desarrollar esquema MDR. ¿Qué pasa si te viene un paciente que ya recibió tratamiento antes y viene otra vez por fiebre, sudoración, está en contacto con pacientes de la cárcel, con tosedores, pacientes resistentes? Ya le han iniciado tratamiento, no va bien, ¿qué podemos hacer? Tenemos que esperar todavía que en un mes que salga la prueba. Si tiene demasiado factor de riesgo, podemos iniciar un esquema estandarizado de MR. Y generalmente los pacientes sí responden bien a este esquema. Continúa. Los esquemas empíricos. ¿Cuáles son los esquemas empíricos? Los esquemas empíricos básicamente son 2 ejemplos, ¿no? El primero, lo que dice la guía, se le va a dar cuando tú ya tienes la prueba de sensibilidad. Puede ser generalmente el MOTS, la prueba solamente de resistencia a isoniazida y rifampicina. Entonces va a ser a pacientes con diagnóstico de TBC resistente según la prueba de sensibilidad rápida. Pacientes también con TBC resistentes según la prueba de sensibilidad rápida convencional, solamente a los medicamentos de primera línea. O sea, te viene tu convencional, pero solamente te dice también que es resistente a ISO y rifa. Igual le das el empírico. Y el otro ejemplo más claro que siempre les doy: ¿qué pasa si ustedes les contagia un paciente que ya está recibiendo un esquema resistente, por ejemplo, a esto? ¿Cómo saber si se contagian? Es imposible un poco saberlo. ¿Por qué? Porque el foco de Bohm, para que se desarrolle, necesitamos más o menos unas 8 semanas para que se desarrolle. Entonces cualquier persona te pudo haber contagiado, ya sea por donde caminas, en la combi, en el mismo hospital. Bien difícil saber quién es. Pero si tú por ahí sospechas que has entrevistado a un paciente con TBC y este paciente era resistente, posiblemente te haya contagiado a él. Entonces, ¿qué esquema deberías recibir tú? ¿Un esquema sensible o el esquema de tu paciente? El mismo esquema que tu paciente está recibiendo. Es un esquema empírico, no es el que deberían recibir ustedes. Ya, continuamos. ¿Y cuál es el gol estándar para el tratamiento de TBC? ¿Cuál es? El esquema individualizado. ¿Qué quiere decir el esquema individualizado? Una vez que ya salió la prueba convencional, o sea, la prueba convencional, ¿qué quiere decir? Que a todos los medicamentos de primera y segunda línea ya le hicieron su antibiograma. Entonces nosotros ya sabemos aquella que es resistente. Puede ser monoresistente, poliresistente, MR, XDR. Entonces el esquema individualizado se arma según el resultado de la prueba convencional, para darle un esquema dirigido, ¿no? Si es sensible a isoniazida, rifampicina, levofloxacino, le das esos medicamentos que son sensibles. Ya no le das los que son resistentes. El otro. Este es un cuadrito para ver el porcentaje de curación de los pacientes resistentes. ¿Y qué significa? ¿Qué hablamos cuando decimos MDR, monoresistente, poliresistente? Entonces el sensible ya sabe, ¿no? Va a ser un esquema en el cual es sensible a todos, tanto medicamentos de primera línea como de segunda línea. El porcentaje de curación es un 98%. Hay pacientes que también se pueden curar espontáneamente.
Hay pacientes que vienen a la consulta y dicen, yo hace 5 meses he tenido fiebre, sudoración, rasgos de sangre, tenía fiebre todos los días, pero después del mes me sané, no tengo nada ahorita. Hay un porcentaje de TBC que se cura, que es un 10%, que se cura sin ningún tratamiento, se cura espontáneamente. Aquello llamo un paciente MDR, es resistente a isoniazida y rifampicina nada más, ¿no? Aquello llamo monoresistente, es cuando es resistente a una sola droga. Puede ser la primera o segunda línea, cualquiera, pero solamente a uno nada más. El 90% se cura. Un poliresistente quiere decir 2 o más, ¿no? Pero según la guía no tiene que tener criterio de MDR tampoco. ¿Qué quiere decir? Que puede ser resistente, por ejemplo, a la rifampicina más cualquier otro medicamento, excepto la isoniazida. O resistente a isoniazida más cualquier otro medicamento, excepto la rifampicina. O sea, no tiene que tener criterio de MDR. Ese es un poliresistente. La tasa de curación es de un 80%. Ya dijimos que es multidrogo resistente. Ahora, ¿qué es un XDR? Un extra drogo resistente. Quiere decir que va a ser resistente, va a ser un MDR, o sea, isorrifa, drogas de primera línea, va a ser resistente a una fluoroquinolona y a un inyectable, sea canamicina, capromicina, todo eso de ahí. Esas son las definiciones, ¿no?, de los pacientes con resistencia. Continúa. Entonces, ¿qué hacer? Nosotros somos el primer país en TBC prácticamente de América Latina. Entonces, la única manera de nosotros cuidarnos es con la prevención nada más, ¿no? Hay una prevención tanto en la comunidad como en el hospital. ¿Qué debemos hacer? En la comunidad, no, pues si ustedes captan a familiares, amigos que están tosiendo, pues invitarles a usar una mascarilla, ¿no? Un método de barrera que sirva para evitar las gotitas de flujo. Y si no tienen nada a la mano cuando van a toser, cubrirse con el codo, con el antebrazo, ¿no?, para toser adecuadamente. La única forma. En el hospital, ¿qué es lo que ustedes hacen el día a día? Nunca examinen a un paciente de cara a cara, tienen que examinarlo por la parte posterior. Ya les he visto varios examinando cara a cara a sus pacientes, tosiendo, ¿ya? Entonces al paciente tiene que dar una mascarilla simple, tiene que hacer todo lo que sea método de barrera para evitar que el paciente tosa. Nosotros debemos usar la N95 como personal de salud, pero como su nombre está bien claro, N95, que quiere decir que solo supuestamente nos protege el 95% de las partículas exteriores, queda un 5%. Eso sin contar la anatomía de nosotros, pues a uno les quedarán bien la mascarilla, a otro les quedará bailando, y es bien difícil, ¿no? Y tienen que tener ambientes con ventilación adecuada, que no hay, pues en las Mercedes peor todavía. Todo el mundo está asignado, hay pacientes mezclados, neumología, con gastro, con todos, y es un foco infeccioso también en el hospital. Lo único que tienen que hacer ustedes es examinar a su paciente por la parte de atrás, ponerse un N95 y nada más, no hay otra cosa. Y eso sería todo, muchachos. Si quieren alguna duda, porque la vemos bastante.